Alejandro en el trono a los 20 años. Tras la muerte de Filipo, las numerosas tribus subyugadas y los griegos pensaron que había llegado el momento de liberarse de la esclavitud y del dominio macedonio. Por ello se rebelaron. Sin embargo, los macedonios del gobierno pensaban que Alejandro no debía usar la fuerza contra los griegos y los bárbaros. Alejandro, sin embargo, consideró que solo el valor y la intrepidez podían dar a su imperio la salvación y la seguridad, y avanzó contra los bárbaros y los derrotó. También Atalo fue ejecutado. Pronto se presentó ante la ciudad de Tebas, exigiendo únicamente la extradición de 2 hombres y prometiendo seguridad a todos los que se pusieran de su parte. Pero los tebanos no accedieron. Alejandro asaltó Tebas y mató a la mayoría de los tebanos. La ciudad fue tomada, saqueada y arrasada. Alejandro quería dar un ejemplo disuasorio. Los que no murieron fueron vendidos como esclavos. Unos soldados tracianos cometieron un robo en casa de una mujer sustanciosa. El capitán deshonró violentamente a la mujer, y luego le preguntó si a veces escondía oro o plata en alguna parte. Ella le respondió que sí y le llevó sola al jardín. Allí le señaló un pozo y le dijo que había arrojado allí sus joyas más preciadas cuando la ciudad fue conquistada. El tracio se agachó para mirar más de cerca. En ese momento, ella lo apuñaló por la espalda y le arrojó un montón de piedras hasta matarlo. Poco después, los tracios la llevaron esposada ante Alejandro. Sin temor y sin mostrar miedo alguno, siguió a sus guías y dio una impresión de dignidad y fortaleza de ánimo por su aspecto y su forma de andar. Cuando el rey le preguntó quién era, ella respondió: «Soy la hermana de Teagenes, que luchó contra Filipo en Queronea como oficial al mando por la libertad de los griegos y cayó en la batalla». Alejandro quedó admirado, tanto por su respuesta como por su acto, y ordenó que la liberaran con sus hijos. Con los atenienses se reconcilió. El cruel destino que había infligido a los tebanos le entristeció, por lo que más tarde trató a muchos con más suavidad. Más tarde, los tebanos que quedaban pudieron conseguir todo de Alejandro. Mientras tanto, los griegos habían convocado un congreso en el istmo del De con acento agudo N, donde decidieron junto con Alejandro emprender una campaña contra Persia. Nombraron al rey macedonio comandante en jefe. Antes de iniciar su campaña, Alejandro albergaba el deseo de interrogar al oráculo al respecto. Así que acudió a Delfos. Pero tuvo la mala suerte de que precisamente eran días de calamidad, cuando estaba prohibido dar oráculos. No obstante, no dudó en enviar un mensajero a la sacerdotisa principal para pedirle que le escuchara. Esto, sin embargo, le fue denegado. A pesar de ello, se dirigió a ella y tiró violentamente de ella hacia el interior del templo, de modo que al final, vencida por su insistencia, exclamó: «Hijo mío, eres invencible». Al oír estas palabras, Alejandro dijo que ya no necesitaba un oráculo, pues ahora había recibido de ella el veredicto que deseaba. Ahora descansaba con todas sus fuerzas en su esfuerzo bélico. Su ejército constaba de 30.000 hombres de infantería y 5.000 soldados a caballo. Solo llevaba provisiones para un mes. Antes de partir repartió regalos a sus capitanes, a uno un trozo de tierra, al otro una aldea. Cuando todo estuvo repartido, Pérdicas preguntó: «¿Pero qué le guardas a mi rey en persona?». La esperanza fue su respuesta. «Bien», dijo entonces Pérdicas, «entonces también nosotros, que vamos a la guerra contigo, queremos compartir esta esperanza contigo». Con estas palabras, Pérdicas rechazó la posesión que se le había asignado, ejemplo que siguieron algunos otros amigos. A los que dieron, se las donó de todo corazón. La gira de conquista en Asia. Así cruzó Alejandro el Helesponto, el estrecho de los Dardanelos en la actual Turquía. Mientras tanto, los comandantes del rey persa Darío habían reunido una gran fuerza y con ella habían tomado posiciones en el río Gránico, en medio de la actual Turquía, para impedir que Alejandro cruzara. Alejandro se encontraba ahora, por así decirlo, a las puertas de Asia con la perspectiva de una actual Turquía, para impedir que Alejandro cruzara. Alejandro se encontraba ahora,
por así decirlo, a las puertas de Asia con la perspectiva de una batalla inevitable que decidiría si entraba o no en el país, y de toda la guerra para empezar. La profundidad del río y lo accidentado y escarpado de las orillas opuestas, que solo se podían remontar desde el agua bajo constantes combates, causaron gran preocupación a la mayoría. Parmenio comentó que el día estaba ya demasiado avanzado para emprender una hazaña tan audaz, pero Alejandro refutó esta objeción con las siguientes palabras: seguramente el Helesponto, que yo crucé, debería avergonzarse si ahora retrocediera ante este gránico. Inmediatamente se lanzó a la corriente con 13 escuadrones de caballería. Directamente a través del agua, que arrastraba a los jinetes con ella y casi los sumergía, se dirigieron ahora contra las lanzas enemigas y hacia la empinada orilla, que estaba densamente cubierta de infantería y caballería. Sin embargo, Alejandro continuó la travesía y realmente, aunque con gran dificultad y esfuerzo consiguió evitar la orilla, que estaba mojada y resbaladiza por el barro, ahora tuvo que iniciar inmediatamente una lucha desordenada, y antes de que sus tropas pudieran ponerse en orden, luchar hombre a hombre con los enemigos que avanzaban. Sin embargo, estos se abalanzaron sobre él con fuertes gritos de guerra, se enfrentaron a corceles y lucharon con sus lanzas o cuando se rompieron con sus espadas. Mientras tanto, cuando la lucha de caballería era más encarnizada y había alcanzado su punto más peligroso, la falange macedonia cruzó el río y los soldados de a pie se enfrentaron mutuamente. Entonces las tropas persas, que solo habían ofrecido una débil y breve resistencia, no tardaron en huir precipitadamente. En aquella batalla, los persas perdieron 20.000 hombres de infantería y 2.500 jinetes, mientras que el ejército de Alejandro solo perdió 34 hombres. Las copas, las túnicas de púrpura y otros objetos capturados a los persas los envió salvo unas pocas piezas a su madre. Esta batalla provocó inmediatamente un gran cambio de suerte a favor de Alejandro, que conquistó grandes extensiones de tierra y muchas ciudades. También conquistó la ciudad de Gordium. Allí vio un carro atado con cuerdas de corteza de cornejo, y escuchó la saga de que aquel que desenredara el nudo estaba destinado a convertirse en rey de todo el mundo. Hasta entonces, nadie había conseguido desenredar el nudo. Las cuerdas estaban enredadas de tal manera que sus extremos eran invisibles. Entonces Alejandro tomó su espada y cortó el nudo, dejando al descubierto todos los extremos. Este incidente aún perdura en la expresión cortar el nudo. Mientras tanto, sin embargo, Darío, rey de los persas, se acercaba también desde la capital persa, Susa. Además, un sueño le animó, que los magos interpretaron más a gusto del rey que al significado que supuestamente tenía el sueño. Pues le pareció que el ejército macedonio era consumido por un gran incendio, y Alejandro, con la misma túnica que él mismo había llevado anteriormente como mensajero real, cumplía con él su servicio como tal, y luego se internaba en el bosque sagrado de Belus y desaparecía en él. En el ejército de Darío había un tal Amintas, un macedonio que había fuerza en llanuras abiertas y extensas. En respuesta, sin embargo, Darío expresó su temor de que en ese caso los enemigos huyeran de antemano y el rey se le escapara. En cuanto a eso, dijo Amintas, tú, oh rey, puedes estar tranquilo. Sin duda alguna Alejandro irá contra ti de todos modos, es más, tal vez ya esté en marcha. Sin embargo, las palabras de Amintas no surtieron efecto, por lo que Darío se separó y marchó hacia Alejandro. Al mismo tiempo Alejandro avanzaba hacia Siria contra él. Casualmente se cruzaron por la noche sin que nadie se diera cuenta, tras lo cual volvieron a unir sus tropas. Alejandro se alegró de esta feliz coincidencia, y se apresuró a encontrarse con su adversario en los desfiladeros. Darío, por su parte, trató de reunirse con su antiguo ejército y para ello, sacar a sus tropas de los estrechos pasos de montaña. Pues ahora veía claramente cuánto le había perjudicado lanzarse a una región de tierra, que por más de una razón, era sumamente inconveniente para la caballería. A pesar de que sus enemigos le superaban con creces en número, no solo consiguió cortar toda oportunidad de cercarle, sino que incluso extendió su ala derecha sobre la izquierda de ellos,
después de esto, les atacó por el flanco e hizo huir a los persas que le hacían frente. Personalmente luchó en las primeras filas, con este resultado incluso que fue herido con una espada en el muslo y por el propio Darío en un combate cuerpo a cuerpo. Obtuvo una gran victoria. Las pérdidas de los enemigos ascendieron a más de 110.000 hombres. Sin embargo, no consiguió capturar al propio Darío, que llevaba una ventaja de 4 a 5 estadios en su huida. No obstante, en la persecución, su carro y su arco cayeron en sus manos. A su regreso, encontró a los macedonios ocupados en llevarse y arrastrar los diversos objetos de valor del ejército persa. Para Alejandro personalmente, los macedonios habían destinado la tienda de Darío, que contenía un magnífico cortejo de sirvientes